Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. Otra parte de la ciudad. Y no podemos gozar del desarrollo de la ciudad. Nos van a quitar nuestras viviendas. Es verdad que no nos van a dejar sin vivienda, pero nos van a reubicar en otra parte de la ciudad, porque vamos a poner el malecón del Salado, en donde va a haber un mejor desarrollo para la ciudad. Y las personas quieren defender su vivienda en su hábitat, en donde han vivido durante muchos años. Y van donde nosotros. Tenemos ahí posibilidades de hacer justiciabilidad a través de garantías jurisdiccionales de esos derechos. ¿Quién se arriesga? ¿Quién me explica? En el segundo caso yo creo que sí. Sí, muchas gracias. Habíamos analizado precisamente aquí en algunas partes de estos 3 días el derecho a la vivienda que nos asiste a todas las personas. En el ejemplo que nos pone en el segundo caso, el pueblo afro, yo considero de que es plenamente justiciable el derecho a la vivienda, porque hemos tratado aquí mismo sobre el sentido de pertenencia que tienen este grupo humano respecto al tiempo que han vivido ahí, y sobre todo hayan desarrollado sus actividades, hayan nacido y crecido sus hijos. Es un asunto que tienen bastante arraigado dentro de sus sentimientos, dentro de su persona. Entonces, no es el caso, justamente yo comentaba un caso que tenemos allá en la provincia de Zamora Chinchipe, donde existen informes de gestión de riesgos, de que es un sector que corre bastante riesgo para la vida, inclusive de las personas que habitan en ese sector. Este caso es distinto, este caso es de desarrollo de la ciudad. Si bien es cierto que tenemos también el derecho a disfrutar de los espacios públicos, pero también es bien cierto que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, y en el cual, incluso dada la importancia, la Defensoría del Pueblo lo ha tomado como un eje estratégico. Yo sí creo de que es plenamente justiciable este caso. Ya, perfecto. Y el primero, en el que le quiero obligar al banco a que me preste la plata a cómodas cuotas, o al Midway que me sube el bono. Sí, pero yo creo que, bueno, el segundo caso a mí me parece que el tema es mucho más complejo, porque, digamos, hay que un poco analizar también el contexto en el cual están habitando las personas allí, y mirar sobre todo la función social y ambiental que puede cumplir la propiedad, tanto personal como colectiva, en un determinado espacio. Y creo que ahí sí el Estado, a través de los órganos de control, tiene que establecer específicamente cuál es la factibilidad de uso de suelo de ese espacio, de tal manera que nos pueda a nosotros, digamos, convencer si realmente es un espacio que necesariamente puede ser habitado por personas, porque tienes ahí residuos domésticos, tienes que pensar en agua potable, en etcétera, que también tienen su impacto ambiental, ¿no? Entonces creo que el tema es más complejo, más allá de decir hay vulneración de derechos o no. El otro tema a mí me parece también que tiene que partir de un análisis, por ejemplo, en la primera sesión que nos hablaron del tema de indicadores. O sea, ¿cuál realmente es el nivel de acceso que tienen esas personas a un sistema de créditos, en el sistema financiero común, en el sistema de seguridad social, y cuáles son los presupuestos que maneja el Estado también en términos de conjuntos habitacionales o de casas populares? Entonces, es mirando ese tema para irlo comparando también con los contenidos del derecho a la vivienda que nos mencionaban ayer precisamente, ¿no? La accesibilidad, la accesibilidad, la adecuación, etc. Entonces, es un tema que este taller precisamente nos da las herramientas para valorarlo, ¿no? Y para no tener, digamos, porque algo que quedó claro aquí que me parece preciso ahorita comentar es que no porque somos Defensoría del Pueblo ya somos los abogados de la parte, es decir, ya somos como los defensores del pueblo en términos de litigio, ¿no? Como un abogado particular cuando se llega a un caso y es lo que va a hacer, presenta la demanda y todo lo demás. Es que desde nuestro rol como Institución Nacional de Derechos Humanos también tiene que partir de una realidad objetiva en términos económicos,
cierto?, en términos de las posibilidades que tiene el Estado para desarrollar ciertos programas, ciertas políticas, y también en términos de las necesidades humanas que en ese momento están presentes. Yo creo que por ahí debería existir el análisis. Muy bien, gracias. Ahí. Tengo mis dudas que se han aprendido, dice. También prisa más salida de defensa aquí. No, yo estoy seguro que sí. No tengo ninguna duda. Marco mi punto, que siempre puede ser importante sin duda. Ustedes saben que yo tengo por principio pensar que siempre una garantía jurisdiccional es una segunda alternativa, ¿no? Para mí una garantía jurisdiccional es como el extintor. Úsese en caso de emergencia. Yo tengo por principio pensar que antes de una garantía jurisdiccional tiene que estar nuestra habilidad, nuestra capacidad de solucionar los problemas de la manera más natural en la que los seres humanos deben solucionar sus problemas, dialogando, hablando, mostrando la problemática y solucionando. Si frente a eso no podemos solucionar, úsese en caso de emergencia. Saquemos del extintor y vamos con una garantía jurisdiccional con la fuerza que podemos tener, con nuestros argumentos. Pero, el litigio estratégico sí hace una excepción. Sí tenemos que saber leer exactamente cuándo este caso puede significar un gran avance si es que lo llevamos adelante con una garantía jurisdiccional por los resultados que podemos tener. Así que sí tenemos que saber leer también la parte del litigio estratégico, sin duda. Desde las provincias, en base a lo que hemos visto, a lo que ustedes han visto, diciendo que separamos imaginariamente la institución y en la matriz somos otros, ¿qué necesitan de nosotros para poder desarrollar esto que hemos estado hablando estos 3 días? ¿Qué se requiere de la matriz? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿En qué podemos ayudar desde la matriz? ¿Alguien? Yo, doctor. Bueno. Lo que pasa es que voy a pintar acerca el caso anterior, pero igual no se pudo acercar. Tenía un criterio. Pero acerca de nosotros, para poder implementar cada uno de los planes estratégicos, lo que nos han enseñado en estos 3 días. En las provincias, ¿qué necesitamos y qué se necesita la colectividad? Se necesita que promocionemos y enseñemos cuáles son los derechos que se vulneran a cada una de las personas, porque se quedan invisibilizados por el desconocimiento que tienen los ciudadanos en cada uno de los cantones y en provincias, que muchas veces no se le han prestado por parte del gobierno la atención adecuada. Entonces, todavía siguen pensando con una mentalidad de hace muchos años: no presento esta denuncia porque me cobran, no presento esta denuncia porque no van a hacer nada, pero presento esta denuncia porque me van a reprimir. Entonces, todavía manejan una vieja cultura, no la cultura de reclamar sus derechos, sino la vieja cultura de que al final no se hace nada. Entonces, nosotros tenemos que llegar allá, tenemos que llegar a la colectividad para que se empoderen de sus derechos y puedan reclamarlos. Y el momento que reclamen, nosotros acompañarlos con los diferentes mecanismos que se deban aplicar. Yo creo que allá tenemos que comenzar y expandirnos en esa situación para poder desarrollarnos también como institución en cada una de las ¿Quién más? ¿Qué requiere de la matriz? Bueno, creo que es fundamental en las provincias, primero este punto de partida, este tipo de talleres, este tipo de socialización, de capacitación, es para nosotros en territorio fundamental, porque a veces se asume como que ya sabemos o como que tenemos que saber porque estamos allí, ¿no? Y el otro punto, creo que sí, el apoyo muy puntual cuando ya se da el caso, cuando ya está, del criterio que se tiene a nivel nacional. Y pienso que eso, bueno, en los temas que me ha tocado hasta el momento lo he tenido, o sea, enseguida se manda la consulta y nos responden a quien corresponde, encaminando obviamente quien tiene la competencia. Entonces creo que son 2 cosas fundamentales: la capacitación y el apoyo del criterio, del ir manteniendo una misma línea todos, ¿no?
o sea, sabemos que las condiciones territoriales pueden ser diferentes en A o B o el tema social, cultural, pero con el apoyo de la línea que se tiene en matriz. ¿Alguien más? Alex. Gracias, Ramiro. Yo creo que para poder nosotros aplicar una estrategia dentro de los procesos que tenemos dentro de la Defensoría del Pueblo, nosotros como delegaciones provinciales a veces como que no tenemos todas las herramientas para poder implementar las estrategias que tenemos. Entonces yo creo que es muy importante el apoyo más de cerca en los casos concretos de planta central, por ejemplo. Hablo en un caso concreto, comunicación. Hemos visto que la comunicación es una herramienta muy importante dentro de los temas que podamos hacer visible, que podamos crear precedentes. Entonces yo creo que el acompañamiento que tengamos de la Defensoría del Departamento de Comunicación hacia las delegaciones provinciales en casos concretos es muy importante. Yo creo que el acompañamiento es súper importante, pero más allá de esto, yo creo que el enorme reto, yo les contaba anoche a las compañeras, el enorme reto es lograr hacer esa mirada del tema de los indicadores en materia de DES ya en los temas locales, porque hay mucho de lo que se produce en ordenanza y alineamiento de los gobiernos locales cruza por los temas de derechos humanos, y eso a la larga va afectando a grupos determinados en territorio. Nos hacían ver que, por ejemplo, que los temas individuales, ya afectando colectivos, podrían generar precedentes. Sí, en territorio sí ocurre esto, entonces es súper importante hacer esta mirada. Creo que el aprendizaje y el reto va por ahí, y en materia ya de protección de derechos, hacer la mirada mucho más amplia, no solamente al tema de tutela, sino a que generas precedentes y cambias la política. Puede que no sea nacional, pero sí local, y también es importante. Sí, gracias. Está muy bien. Bueno, un poco hablando sobre el tema de los apoyos que deben necesitar las áreas misionales del territorio, creo que es importante ir también por etapas, ¿no? por niveles o por pistas. Y creo que aquí la primera fortaleza que deben tener las delegaciones son las zonales. Las zonales manejan el tema político, el tema de relacionamiento, el tema inclusive también de manejo de las organizaciones sociales y demás. Entonces creo que es importante tener como primera fuente de apoyo a las coordinaciones zonales para que la delegación provincial haga el tema técnico, obviamente, y la zonal en cambio le haga acompañamiento político, social inclusive, de tal forma que la incidencia sea mucho más amplia y marcando el precedente en territorio, porque sí, sabemos cuál es la debilidad que tenemos a nivel nacional, que muchas veces no se dan respuestas inmediatas o oportunas, pero creo que es importante también generar ese relacionamiento, y aquí también hay una gran responsabilidad de las zonales, ¿no? Generar un trabajo político mucho más profundo, hacer un relacionamiento mucho más amplio con las organizaciones, de tal forma que el impacto social de las acciones que tomen las delegaciones sea mucho más visible. Sí, estoy de acuerdo. Creo que algunas cosas importantes hay que decir de lo que se ha mencionado. A ver, el acompañamiento que se da desde la matriz tiene que ser permanente, y nosotros tenemos que leerlo y ustedes deben exigirlo. Yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Ustedes recuerdan que, lo vuelvo a decir, lamentablemente cuando tomamos la defensoría, las delegaciones eran unas islas que no tenían idea de lo que pasaba en la matriz no tenía idea de lo que pasaba en las provincias, y cada una se manejaba como una institución propia. Y creo que ahí hemos hecho un esfuerzo ciertamente por juntar con mi presencia desde el lado político, pero también con el acompañamiento de los equipos. Y el acompañamiento de los equipos, estoy hablando de los que hacen tutela, para ir, sentarse con ustedes, revisar los casos, saber cómo se procedió de una manera, bajo ningún aspecto cuestionar, pero sí dialogadamente saber si se podía implementar otra estrategia, es importante. Pero no solamente el de tutela, el de incidencia en política pública también, y el de educación también, y los equipos deben estar permanentemente en las provincias. No siempre podemos hacer la coordinación adecuada para que vayan juntos, es muy difícil hacer eso, o para que coincidan conmigo, pero los equipos, aunque sea por separado, tienen que estar en provincias, y también toda la parte de adjuntiva de consumidores y usuarios es absolutamente necesaria. Y si los equipos no están llegando, ustedes tienen que exigir la visita de los equipos. No tienen que decir,
Dios mío, qué bueno que no han llegado, me puedo librar un mes más de que me digan qué estoy haciendo por aquí. No, esa no es la dinámica es la contraria. ¿Ya? Oigan, no me han venido a visitar, le estoy esperando, ¿no quedaron que iban a venir en marzo? ¿Ah? Ya se está acabando marzo y no han venido. ¿Ya? Necesito que nos sentemos a conversar para saber si es que estamos en el camino correcto. Esa forma, eso solamente depende de nosotros, no hay manuales escritos ahí. Esa es nuestra forma de dinámica y de coordinación. Esa forma de coordinación tiene que ser de lado y lado. Y en el lado de los grupos de apoyo, por ejemplo el comunicacional, absolutamente de acuerdo. Fíjense cuántas veces no quiero entrar en temas domésticos, especialmente con nuestros invitados, pero cuántas veces nos hemos jalado los cabellos porque no estamos promocionando exactamente lo que hacemos. A veces hay cosas que han sido absolutamente importantes, hemos podido cambiar varias cosas y no hemos promocionado, se ha quedado ahí. Se ha preferido un espacio dentro de nuestro boletín en donde el defensor sale de medio cuerpo para arriba, ¿ya? Antes que la noticia real del trabajo que hemos hecho. Y eso es algo que ya tenemos que cambiar. Hemos hablado mucho de eso y muchas veces seguimos cometiendo los errores, pero también depende de ustedes. Lean lo que están haciendo y también envíennos la información. Yo he conversado con comunicación, con mi asesora de comunicación, y tenemos que dar ahí un salto sin duda, pero depende de lo que ustedes nos informen de lo que está pasando también en provincia. Eso es absolutamente importante. Franco. Sí, bueno, en realidad sobre el apoyo que deberíamos tener en la noticia, especialmente ahora que hay una nueva estructura en la Defensoría del Pueblo, para tener mayor conocimiento en el área tutelar, de promoción, es saber a dónde tenemos que dirigirnos, porque hay nuevas coordinaciones nacionales, hay nuevas direcciones nacionales. Entonces eso es importantísimo, doctor Rivadeneira, porque yo no escuchaba que los coordinadores zonales, en el diálogo que tenían con Patricio, tenían algunos inconvenientes. Y en las delegaciones también es importante conocer nosotros para poder nosotros tener este apoyo, este seguimiento en los casos que tengamos, tanto en lo que es lo tutelar, que es importantísimo, una de las misiones fundamentales de la Defensoría del Pueblo, y en lo promocional, que en las provincias, en territorio, nos piden mucho de esta situación. Entonces, eso sí sugería, porque de acuerdo a la nueva estructura, sobre todo que tiene la Defensoría del Pueblo, si bien está ya, nos han hecho llegar la nueva estructura de la Defensoría, pero siempre es necesario conocer cuál es, a dónde podemos acudir puntualmente en caso de que necesitemos. Sí, está muy bien. Yo creo que hemos leído bastante bien y creo que hemos caminado por ahí y seguro vamos a seguir así. Quiero dejarles una duda nada más, una duda jurídica, como para esta historia continuará, se puede llamar así. Hay un artículo en la Constitución que no ha sido muy debatido, ¿no? Y sobre el que puede existir varias interpretaciones. Sé que no han alcanzado a... o de casas populares. Es mirando ese tema para irlo comparando también con los contenidos del derecho a la vivienda que nos mencionaban ayer precisamente, ¿no? La accesibilidad, accesibilidad, la adecuación, etc. Entonces, es un tema que este taller precisamente nos da las herramientas para valorarlo, ¿no? Y para no tener, digamos, porque algo que quedó claro aquí que me parece preciso ahorita comentarlo es que no porque somos Defensoría del Pueblo ya somos los abogados de la FARC, es decir, ya somos como los defensores del pueblo en términos de litigio, ¿no? Con un abogado particular cuando se llega a un caso y recoger lo que va a presentar la demanda y lo que más. Es que desde nuestro rol como Institución Nacional de Derechos Humanos también tiene que partir de una realidad objetiva en términos económicos, ¿no es cierto? En términos de las posibilidades que tiene el Estado para desarrollar ciertos programas, ciertas políticas, y también en términos de las necesidades humanas que en ese momento están necesitando. Yo creo que por ahí debería existir el análisis. Muy bien, gracias. Está bien. Tengo mis dudas que se han aprendido de eso. También empieza más a salir de defensa aquí. No, yo estoy seguro que sí. No tengo ninguna duda. Marco mi punto, que siempre puede ser importante sin duda. Ustedes saben que yo tengo por principio pensar que siempre una garantía jurisdiccional es una segunda alternativa, ¿no? Para mí una garantía jurisdiccional es como el extintor, ¿no? Úsese en caso de emergencia. Yo tengo por principio pensar que antes de una garantía jurisdiccional tiene que estar nuestra
habilidad, nuestra capacidad de solucionar los problemas de la manera más natural en la que los seres humanos deben solucionar sus problemas, dialogando, hablando, mostrando la problemática y solucionando. Si frente a eso no podemos solucionar, úsese en caso de emergencia. Saquemos del extintor y vamos con una garantía jurisdiccional, con la fuerza que podemos tener, con nuestros argumentos. Pero, el litigio estratégico sí hace una excepción. Sí tenemos que saber leer exactamente cuándo este caso puede significar un gran avance si es que lo llevamos adelante con una garantía jurisdiccional por los resultados que podemos tener. Así que sí tenemos que saber leer también la parte del litigio estratégico, sin duda. Desde las provincias, en base a lo que hemos visto, a lo que ustedes han visto, diciendo que separamos imaginariamente la institución y en la matriz somos otros, ¿qué necesitan de nosotros para poder desarrollar esto que hemos estado hablando estos 3 días? ¿Qué se requiere de la matriz? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío? ¿En qué podemos ayudar desde la matriz? ¿Alguien? Yo, doctor. Bueno. Lo que pasa es que iba a pintar acerca el caso anterior, pero igual no se pudo acercar. Tenía un criterio. Pero acerca de nosotros, para poder implementar cada uno de los planes estratégicos, lo que nos han enseñado en estos 3 días, en las provincias, ¿qué necesitamos y qué se necesita la colectividad? Se necesita que promocionemos y enseñemos cuáles son los derechos que se vulneran a cada una de las personas, porque se quedan invisibilizados por el desconocimiento que tienen los ciudadanos en cada uno de los cantones y en provincias, que muchas veces no se le han prestado por parte del gobierno una atención adecuada. Entonces, todavía siguen pensando con una mentalidad de hace muchos años: no presento esta denuncia porque me cobran, no presento esta denuncia porque no van a hacer nada, pero presento esta denuncia porque me van a reprimir. Entonces, todavía manejan una vieja cultura, no la cultura de reclamar sus derechos, sino la vieja cultura de que al final no se hace nada. Entonces, nosotros tenemos que llegar allá, tenemos que llegar a la colectividad para que se empoderen de sus derechos y puedan reclamarlos. Y al momento que reclamen, nosotros acompañarlos con los diferentes mecanismos que se deban aplicar. Yo creo que allá tenemos que comenzar y expandirnos en esa situación para poder desarrollarnos también como institución en cada una de las ¿Quién más? ¿Qué requieres de la matriz? Bueno, creo que es fundamental en las provincias, primero este punto de partida, este tipo de talleres, este tipo de socialización, de capacitación, es para nosotros en territorio fundamental, porque a veces se asume como que ya sabemos o como que tenemos que saber porque estamos allí, ¿no? Y el otro punto, creo que sí, el apoyo muy puntual cuando ya se da el caso, cuando ya está, del criterio que se tiene a nivel nacional. Y pienso que eso, bueno, en los temas que me ha tocado hasta el momento lo he tenido, o sea, enseguida se manda la consulta y nos responden a quien corresponde, encaminando obviamente quien tiene la competencia. Entonces creo que son 2 cosas fundamentales: la capacitación y el apoyo del criterio del ir manteniendo una misma línea todos, ¿no? O sea, sabemos que las condiciones territoriales pueden ser diferentes en A o B o el tema social, cultural, pero con el apoyo de la línea que se tiene en matriz. ¿Alguien más? Alex. Gracias, Ramiro. Yo creo que para poder nosotros aplicar una estrategia dentro de los procesos que tenemos dentro de la Defensoría del Pueblo, nosotros como delegaciones provinciales a veces como que no tenemos todas las herramientas para poder implementar las estrategias que tenemos. Entonces yo creo que es muy importante el apoyo más de cerca en los casos concretos de planta central, por ejemplo. Hablo en un caso concreto, comunicación. Hemos visto que la comunicación es una herramienta muy importante dentro de los temas que podamos hacer visible, que podamos crear precedentes. Entonces yo creo que el acompañamiento que tengamos
de la Defensoría del Departamento de Comunicación hacia las delegaciones provinciales en casos concretos es muy importante. Yo creo que el acompañamiento es súper importante, pero más allá de esto, yo creo que el enorme reto, yo les contaba anoche a las compañeras, el enorme reto es lograr hacer esa mirada del tema de los indicadores en materia de DES ya en los temas locales, porque hay mucho de lo que se produce en ordenanza y alineamiento de los gobiernos locales cruza por los temas de derechos humanos, y eso a la larga va afectando a grupos determinados en territorio. Nos hacían ver que, por ejemplo, que los temas individuales, ya afectando colectivos, podrían generar precedentes. Y en territorio sí ocurre esto, entonces es súper importante hacer esta mirada. Creo que el aprendizaje y el reto va por ahí. Y en materia ya de protección de derechos, hacer la mirada mucho más amplia, no solamente al tema de tutela, sino a que generas precedentes y cambias la política. Puede que no sea nacional, pero sí local. Y también es importante. Sí, gracias. Está muy bien. Bueno, un poco hablando sobre el tema de los apoyos que deben necesitar las áreas misionales del territorio, creo que es importante ir también por etapas, ¿no? por niveles, por pistas. Y creo que aquí la primera fortaleza que deben tener las delegaciones son las zonales. Las zonales manejan el tema político, el tema de relacionamiento, el tema inclusive también de manejo de las organizaciones sociales y demás. Entonces creo que es importante tener como primera fuente de apoyo a las coordinaciones zonales para que la delegación provincial haga el tema técnico, obviamente, y la zonal en cambio le haga acompañamiento político, social inclusive, de tal forma que la incidencia sea mucho más amplia y marcando el precedente en territorio, porque sí, sabemos cuál es la debilidad que tenemos a nivel nacional, que muchas veces no se dan respuestas inmediatas o oportunas, pero creo que es importante también generar ese relacionamiento, y aquí también viene una gran responsabilidad de las zonales, ¿no? Generar un trabajo político mucho más profundo, hacer un relacionamiento mucho más amplio con las organizaciones, de tal forma que el impacto social de las acciones que tomen las delegaciones sea mucho más visible. Sí, estoy de acuerdo. Creo que algunas cosas importantes hay que decir de lo que se ha mencionado. A ver, el acompañamiento que se da desde la matriz tiene que ser permanente y nosotros tenemos que leerlo y ustedes deben exigirlo. Yo creo que en eso hemos avanzado muchísimo. Ustedes recuerdan que, lo vuelvo a decir, lamentablemente cuando tomamos la defensoría, las delegaciones eran unas islas que no tenían idea de lo que pasaba en la matriz no tenía idea de lo que pasaba en las provincias, y cada una se manejaba como una institución propia. Y creo que ahí hemos hecho un esfuerzo ciertamente por juntar con mi presencia desde el lado político, pero también con el acompañamiento de los equipos. Y el acompañamiento de los equipos, estoy hablando de los que hacen tutela, para ir, sentarse con ustedes, revisar los casos, saber cómo se procedió de una manera, bajo ningún aspecto cuestionar, pero sí dialogadamente saber si se podía implementar otra estrategia, es importante. Pero no solamente el de tutela, el de incidencia en política pública también, y el de educación también, y los equipos deben estar permanentemente en las provincias. No siempre podemos hacer la coordinación adecuada para que vayan juntos, es muy difícil hacer eso, o para que coincidan conmigo, pero los equipos, aunque sea por separado, tienen que estar en provincias, y también toda la parte de adjuntiva de consumidores y usuarios es absolutamente necesaria. Y si los equipos no están llegando, ustedes tienen que exigir la visita de los equipos. No tienen que decir, Dios mío, qué bueno que no han llegado, me puedo librar un mes más de que me digan qué estoy haciendo por aquí. No, esa no es la dinámica es la contraria. ¿Ya? Oigan, no me han venido a visitar, les estoy esperando, ¿no quedaron que iban a venir en marzo? ¿Ah? Ya se está acabando marzo y no han venido. ¿Ya? Necesito que nos sentemos a conversar para saber si es que estamos en el camino correcto. Esa forma, eso solamente depende de nosotros, no hay manuales escritos ahí. Esa es nuestra forma de dinámica y de coordinación. Esa forma de coordinación tiene que ser de lado y lado. Y en el lado de los grupos de apoyo, por ejemplo el comunicacional, absolutamente de acuerdo. Fíjense cuántas veces no quiero entrar en temas domésticos, especialmente con nuestros invitados, pero cuántas veces nos hemos jalado los cabellos porque no estamos promocionando exactamente lo que hacemos. A veces hay cosas que han sido absolutamente importantes, hemos podido cambiar varias cosas y no hemos promocionado, se ha quedado ahí.
Se ha preferido un espacio dentro de nuestro boletín en donde el defensor sale de medio cuerpo para arriba, ¿ya? Antes que la noticia real del trabajo que hemos hecho. Y eso es algo que ya tenemos que cambiar. Hemos hablado mucho de eso y muchas veces seguimos cometiendo los errores, pero también depende de ustedes. Lean lo que están haciendo y también envíennos la información. Yo he conversado con comunicación, con mi asesora de comunicación, y tenemos que dar ahí un salto sin duda, pero depende de lo que ustedes nos informen de lo que está pasando también en provincia. Eso es absolutamente importante. Franco. Sí, bueno, en realidad sobre el apoyo que deberíamos tener en la matriz, especialmente ahora que hay una nueva estructura en la Defensoría del Pueblo, para tener mayor conocimiento en el área tutelar, de promoción, es saber a dónde tenemos que dirigirnos, porque hay nuevas coordinaciones nacionales, hay nuevas direcciones nacionales. Entonces eso es importantísimo, doctor Rivadeneira, porque yo no escuchaba que los coordinadores zonales, en el diálogo que tenían con Patricio, tenían algunos inconvenientes. Y en las delegaciones también es importante conocer nosotros para poder nosotros tener este apoyo, este seguimiento en los casos que tengamos, tanto en lo que es lo tutelar, que es importantísimo, una de las misiones fundamentales de la Defensoría del Pueblo, y en lo promocional, que en las provincias, en territorio, nos piden mucho de esta situación. Pues eso sí sugeriría, de acuerdo a la nueva estructura, sobre todo que tiene la Defensoría del Pueblo. Si bien está ya, nos han hecho llegar la nueva estructura de la Defensoría, pero siempre es necesario conocer cuál es, a dónde podemos acudir puntualmente en caso de que necesitemos. Sí, está muy bien. Yo creo que hemos leído bastante bien y creo que hemos caminado por ahí, y seguro lo vamos a seguir haciendo. Quiero dejarles una duda nada más, una duda jurídica, como para esta historia continuará, se puede llamar así. Hay un artículo en la Constitución que no ha sido muy debatido, ¿no? Y sobre el que puede existir varias interpretaciones. Sé que no han alcanzado, está dentro un momentito, no me presiono. Está dentro del título de participación y organización del poder y dentro del capítulo de participación en democracia. Dentro del capítulo de participación en democracia está un artículo, el 99, que se llama Acción Ciudadana, y dice: la acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en representación de la colectividad cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación. Será presentada ante autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley. Defensoría del Pueblo de Ecuador. El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes.